¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gato no puede dormir hasta que tú ores? Si has notado este comportamiento extraño en tu mascota, no lo ignores. Lo que estás presenciando no es casualidad ni un simple capricho animal. Tu gato ha reconocido algo invisible pero muy real, el pacto espiritual que cargas sobre tu vida. Cada noche, cuando te preparas para descansar, tu pequeño compañero percibe si ese pacto ha sido activado o si aún permanece dormido esperando tu oración. La Biblia nos enseña en Salmos 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tu gato puede discernir cuando ese abrigo espiritual aún no ha sido activado en tu hogar. Jesús Cristo mismo nos mostró la importancia de cerrar cada día en comunión con el Padre, y tu mascota, sin saberlo, está actuando como un recordatorio divino de esta verdad fundamental. Si tu gato muestra este comportamiento, es porque hay algo especial en tu vida espiritual que va más allá de lo común. Hay personas elegidas que cargan pactos invisibles con Dios, y estos pactos necesitan ser reafirmados diariamente a través de la oración. Tu gato lo sabe, lo percibe, y no descansará hasta que cumplas con esta responsabilidad sagrada. Hoy vas a descubrir por qué tu gato actúa como guardián espiritual de tu hogar, cómo Dios usa a los animales para recordarnos nuestras responsabilidades espirituales, y qué significa realmente cuando una mascota no puede dormir hasta que su dueño ore. Pues si crees en el poder de la oración y en Jesús Cristo como tu Salvador, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender puede transformar completamente tu comprensión sobre la vida espiritual y el mundo invisible que nos rodea. Hay algo extraordinario que sucede en el mundo invisible cuando la noche se acerca y tu hogar se prepara para el descanso. ¿Has notado alguna vez cómo tu gato se comporta de manera diferente en los días cuando oras versus aquellos cuando no lo haces? No es casualidad, hermano. Existe una sensibilidad espiritual en estos pequeños seres que va más allá de lo que podemos comprender con nuestra mente natural. Cuando el día llega a su fin y tú te diriges hacia tu momento de oración nocturna, tu gato parece anticipar algo que está por suceder en el ambiente espiritual de tu hogar. Es como si supiera que algo importante está a punto de activarse, algo que traerá paz y cobertura sobre toda la casa. La Biblia nos enseña en Salmos 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tu gato, de alguna manera misteriosa, percibe cuando ese abrigo espiritual aún no ha sido activado en tu hogar. No es superstición ni imaginación, es una realidad espiritual que se manifiesta a través de la sensibilidad natural que Dios ha puesto en sus criaturas. Jesús mismo nos habló sobre cómo hasta los animales reconocen la voz de su pastor, y en este caso, tu gato reconoce cuando el pastor de pastores aún no ha sido invitado a cubrir tu noche con su presencia. La inquietud que muestra no es ansiedad común, es una respuesta a la ausencia temporal de esa cobertura espiritual que solo viene cuando te conectas con Dios a través de la oración. Es fascinante cómo el Creador ha diseñado incluso a los animales para que sean sensibles a las realidades del mundo espiritual que muchas veces nosotros, en nuestra humanidad, pasamos por alto. En esos momentos, cuando tu gato camina de un lado a otro, observándote con esa mirada penetrante, está actuando como un recordatorio silencioso de que algo falta en el ambiente espiritual de tu hogar. La fe nos enseña que cada día debe cerrarse con una conexión consciente con nuestro Padre Celestial. Y tu mascota, sin saberlo, está siendo usada como un instrumento para recordarte esta verdad fundamental. Cuando observas su comportamiento inquieto,
Es como si el mismo Espíritu Santo estuviera usando a esta pequeña criatura para susurrarte al corazón. Aún no has hablado conmigo hoy. La Biblia nos recuerda en 1 Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Y aunque esto no significa estar en oración las 24 horas del día, sí implica mantener una comunicación constante y consciente con Dios, especialmente al cerrar cada jornada. Tu gato, en su simplicidad, entiende algo que a veces nosotros complicamos: que hay un orden espiritual que debe ser respetado antes de que la paz pueda reinar en el hogar. No es que el animal tenga conocimiento teológico, sino que Dios ha puesto en toda su creación una sensibilidad hacia su presencia y su ausencia. Es la misma sensibilidad que hizo que los animales entraran al arca de Noé sin resistencia, porque reconocían la mano de Dios en acción. Tu gato está respondiendo a esa misma sensibilidad divina que el Creador ha implantado en toda criatura viviente. Imagínate por un momento la escena. Es de noche, has terminado tus actividades del día, pero aún no has dedicado tiempo para hablar con Dios. Tu gato se acerca, te mira fijamente, camina inquieto por la habitación, y tú podrías pensar que simplemente está siendo caprichoso, pero la verdad es mucho más profunda. Ese pequeño ser está percibiendo que el escudo espiritual de tu hogar aún no ha sido activado. La oración no es solo un ritual religioso, es el acto mediante el cual invitamos la presencia de Dios a cubrir nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestro descanso. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6, 9, 13, no solo les estaba dando palabras bonitas para recitar, sino que les estaba mostrando cómo establecer una conexión real con el Padre que transforma el ambiente espiritual donde nos encontramos. Tu gato, sin entender teología, está respondiendo a esa transformación o a la ausencia de ella. Es como si tuviera un detector espiritual interno que le dice: algo importante aún no ha sucedido aquí. Y ese algo es tu momento de comunión con Dios. Ese instante sagrado donde invitas al Todopoderoso a ser el guardián de tu noche y el protector de tu descanso. La inquietud del gato no es casualidad. Es una manifestación visible de una realidad invisible que está esperando ser activada a través de tu fe y tu oración. Pero aquí viene lo más hermoso de todo este fenómeno. Cuando finalmente decides arrodillarte, cerrar los ojos y abrir tu corazón a Dios en oración, algo cambia instantáneamente en el ambiente espiritual de tu hogar. Es como si una cobertura invisible descendiera sobre tu casa, trayendo paz, protección y descanso. Tu gato lo percibe inmediatamente. La Biblia nos habla en Isaías 26:3 sobre cómo Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él. Y esa paz no es solo para ti, sino que se extiende a todo tu ambiente, incluyendo a las criaturas que comparten tu espacio. Cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás activando su presencia en tu hogar de una manera tangible que hasta tu mascota puede percibir. Es un recordatorio hermoso de que la oración tiene poder real, no solo en nuestro corazón, sino en el mundo espiritual que nos rodea. Tu gato se convierte, sin saberlo, en un testigo silencioso del poder transformador de la oración, y su comportamiento te confirma que algo real y poderoso sucede cuando decides conectarte con tu Creador. No es coincidencia que después de orar, tu gato finalmente se tranquilice y se prepare para descansar. Está respondiendo a la paz que Dios ha derramado sobre tu hogar a través de tu acto de fe. Esta experiencia nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la oración y la sensibilidad espiritual que Dios ha puesto en toda su creación. Cuando
Veas a tu gato inquieto antes de tu momento de oración, no lo veas como una molestia, sino como un recordatorio amoroso de que tu Padre Celestial está esperando tu visita nocturna. Es una invitación silenciosa a no dejar que el día termine sin haber hablado con aquel que nunca duerme ni se adormece, como nos recuerda el Salmo 121:4. Tu gato, en su simplicidad, te está enseñando una lección valiosa sobre la importancia de mantener el orden espiritual en tu vida diaria. Cada noche es una oportunidad para cerrar el día en las manos de Dios, para entregar tus preocupaciones, agradecer por sus bendiciones y pedir su protección para las horas de descanso que vienen. Y cuando lo haces, no solo tu alma encuentra paz, sino que todo tu ambiente se transforma, creando un espacio donde la presencia de Dios puede habitar y donde hasta tu mascota puede descansar en esa paz sobrenatural que solo viene de lo alto. En el reino espiritual existe un concepto profundo que muchas veces pasamos por alto en nuestra rutina diaria: el cierre espiritual del día. No es suficiente que el sol se oculte y que las horas marquen la llegada de la noche. Hay algo más que debe suceder para que el día realmente termine en el plano espiritual. Tu gato, con esa sensibilidad misteriosa que Dios ha puesto en sus criaturas, percibe cuando este cierre aún no ha ocurrido. Es como si tuviera acceso a una dimensión que nosotros, en nuestra humanidad, a menudo ignoramos. La Biblia nos enseña, en Efesios 4:26, que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero este principio va mucho más allá de simplemente resolver conflictos. Se trata de cerrar cada día de manera consciente y espiritual ante la presencia de Dios. Cuando no lo hacemos, cuando dejamos el día abierto espiritualmente, nuestro gato lo percibe y responde con inquietud. No es que el animal entienda teología, sino que Dios ha diseñado a toda su creación para ser sensible a las realidades espirituales que muchas veces nosotros, con toda nuestra educación y conocimiento, no logramos discernir. Es una lección humilde que nos enseña que la sensibilidad espiritual no siempre está relacionada con la inteligencia humana, sino con la conexión que mantenemos con nuestro Creador. Jesús Cristo mismo nos mostró la importancia de cerrar cada día en comunión con el Padre. Los evangelios nos relatan cómo, después de jornadas intensas de ministerio, sanidad y enseñanza, Él se retiraba a lugares solitarios para orar y conectarse con Dios. En Lucas 6:12 leemos que pasó la noche orando a Dios, mostrándonos que incluso el Hijo de Dios consideraba esencial cerrar cada día en la presencia del Padre. Tu gato, sin saberlo, está reflejando esta misma necesidad espiritual. Cuando camina inquieto por la casa, cuando se sienta y te observa fijamente, cuando parece estar esperando algo, está percibiendo que falta ese momento sagrado de cierre que solo viene cuando decides conscientemente entregar tu día a Dios. La fe nos enseña que cada jornada es un regalo del Altísimo, y como todo regalo, debe ser devuelto a las manos del dador con gratitud y reconocimiento. Cuando no lo hacemos, cuando simplemente nos acostamos sin haber cerrado el día espiritualmente, dejamos una puerta abierta en el mundo invisible, y tu gato percibe esa apertura como una inquietud que no le permite descansar. Es fascinante cómo Dios usa incluso a nuestras mascotas para recordarnos verdades espirituales fundamentales que a veces, en el ajetreo de la vida moderna, tendemos a olvidar. El concepto de cierre espiritual del día no es solo una práctica religiosa, es una necesidad del alma humana que se refleja en todo nuestro ambiente. Cuando el día permanece abierto espiritualmente, es como si hubiera una tensión invisible en el aire, una sensación de que algo está incompleto, de que algo falta.
Tu gato, con esa intuición natural que Dios ha puesto en los animales, percibe esta tensión y responde a ella con comportamientos que a primera vista podrían parecer caprichosos, pero que en realidad son una respuesta a una realidad espiritual muy real. La Biblia nos habla en Salmos 4:8 sobre cómo podemos acostarnos y dormir en paz, porque solo Dios nos hace vivir confiados, pero esta paz no es automática, requiere de nuestra participación consciente, de nuestro acto deliberado de entregar el día en las manos del Todopoderoso. Cuando no lo hacemos, cuando dejamos que el día termine sin haber hablado con Dios, sin haber cerrado espiritualmente la jornada, creamos un ambiente de inquietud que se extiende más allá de nosotros mismos. Tu gato se convierte en un barómetro espiritual que te indica que algo importante aún no ha sucedido, que hay un paso esencial que aún no has dado. No, es superstición. Es una manifestación de cómo Dios ha diseñado toda su creación para funcionar en armonía con las leyes espirituales que Él ha establecido. Imagínate por un momento cómo debe ser esto desde la perspectiva de tu mascota. Durante todo el día ha estado en un ambiente donde tú has estado activo, trabajando, moviéndote, interactuando con el mundo. Pero cuando llega la noche y tú te preparas para descansar, el gato percibe que algo falta en la transición. Es como si hubiera un ritual necesario que aún no se ha completado, una ceremonia invisible que debe ocurrir para que el ambiente pase del estado de actividad al estado de descanso. En el mundo espiritual, este ritual es la oración. Es ese momento sagrado donde reconocemos que el día que termina fue un regalo de Dios y donde entregamos nuestro descanso en sus manos protectoras. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos sobre la importancia de la oración constante, no solo les estaba hablando de una disciplina personal, sino de una necesidad espiritual que afecta todo nuestro entorno. Tu gato, sin entender las complejidades de la teología, está respondiendo a esta necesidad de manera instintiva. Su inquietud es una manifestación visible de una realidad invisible, que el día aún no ha sido cerrado apropiadamente ante la presencia de Dios. Es un recordatorio silencioso pero poderoso de que hay un orden espiritual que debe ser respetado para que la paz pueda reinar en nuestro hogar. La belleza de esta experiencia radica en cómo Dios usa las cosas más simples para enseñarnos verdades profundas. Tu gato no ha leído la Biblia, no ha estudiado teología, no entiende los conceptos de oración y comunión con Dios, pero tiene algo que a veces nosotros perdemos en nuestra sofisticación, una sensibilidad natural hacia las realidades espirituales. Cuando percibe que el día aún no se ha cerrado espiritualmente, su respuesta es inmediata y honesta. No puede fingir tranquilidad cuando siente que algo está incompleto en el ambiente espiritual del hogar. Esta honestidad espiritual debería inspirarnos a ser más conscientes de nuestras propias necesidades espirituales. La fe nos enseña que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y como tales tenemos necesidades que van más allá de lo físico y lo emocional. Una de esas necesidades es la de cerrar cada día en la presencia de Dios, reconociendo su soberanía sobre nuestro tiempo, agradeciendo por sus bendiciones y entregando nuestro descanso en sus manos. Cuando no satisfacemos esta necesidad, cuando dejamos el día abierto espiritualmente, creamos un desequilibrio que se manifiesta de diversas maneras, y una de ellas es la inquietud de nuestras mascotas, que actúan como sensores espirituales en nuestro hogar. Hay algo verdaderamente milagroso que sucede en el momento exacto en que decides arrodillarte y abrir tu corazón a Dios en oración.
Es como si un interruptor invisible se activara en el mundo espiritual, transformando instantáneamente la atmósfera de tu hogar. Tu gato, que momentos antes caminaba inquieto y te observaba con esa mirada penetrante, de repente experimenta un cambio radical en su comportamiento. No es gradual, es inmediato. En el momento en que comienzas a orar, cuando invitas la presencia de Dios a tu espacio, algo poderoso se desata en el ambiente espiritual que rodea tu hogar. La Biblia nos enseña, en Salmos 16:11, que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esta plenitud no es solo para ti, sino que se extiende a todo lo que te rodea, incluyendo a tu pequeña mascota. Jesús nos prometió en Mateo 18:20 que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y aunque tú ores solo, cuando invitas a Dios a tu momento de oración, Él se hace presente de una manera tan real y tangible que hasta tu gato puede percibirlo. La transformación es tan evidente que resulta imposible ignorarla. El animal que hace unos minutos estaba inquieto, ahora busca su lugar favorito, se acomoda con tranquilidad y cierra los ojos en una paz que solo puede venir de lo alto. Esta respuesta inmediata de tu gato a tu momento de oración nos revela algo profundo sobre la naturaleza del poder de la oración y cómo afecta el mundo espiritual que nos rodea. Cuando oras, no estás simplemente recitando palabras al aire, estás activando fuerzas espirituales reales que transforman tu ambiente de manera tangible. La fe nos enseña que la oración es mucho más que un ejercicio religioso. Es un acto de poder que conecta el cielo con la tierra, que invita a la presencia de Dios a manifestarse en tu realidad cotidiana. Tu gato, con esa sensibilidad espiritual que el Creador ha puesto en sus criaturas, responde inmediatamente a esta transformación. Es como si pudiera percibir el momento exacto en que la presencia de Dios desciende sobre tu hogar, trayendo consigo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que nos habla Filipenses 4:7. La rapidez con la que tu mascota pasa de la inquietud al descanso es un testimonio silencioso pero poderoso del poder real de la oración. No es coincidencia. Es una manifestación visible de una realidad espiritual invisible que se activa cada vez que decides conectarte conscientemente con tu Creador. Tu gato se convierte, sin saberlo, en un testigo de la efectividad de tu vida de oración y de cómo Dios responde fielmente a aquellos que lo buscan con sinceridad. Imagínate la escena desde una perspectiva espiritual. Durante todo el día, tu hogar ha estado funcionando en un nivel natural, con las actividades cotidianas, las preocupaciones, los pensamientos y las emociones que forman parte de la vida humana. Pero cuando llega el momento de la oración, cuando decides conscientemente invitar a Dios a tu espacio, es como si una dimensión completamente nueva se abriera en tu hogar. Los ángeles de Dios, que según Hebreos 1:14 son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, se hacen presentes de una manera especial. La atmósfera cambia, la presencia divina se manifiesta y todo en tu hogar responde a esta transformación sobrenatural. Tu gato, que no entiende teología, pero que tiene una conexión natural con el mundo espiritual, percibe inmediatamente este cambio y responde de la única manera que sabe, relajándose. Completamente y entregándose al descanso, es como si su sistema nervioso, que había estado en alerta debido a la ausencia de cobertura espiritual, finalmente recibiera la señal de que todo está bien, de que el ambiente ahora está protegido y cubierto por la presencia del Todopoderoso. La rapidez de esta transformación
nos enseña algo importante sobre la naturaleza instantánea del poder de Dios y cómo su presencia puede cambiar cualquier situación en un momento. Jesús Cristo mismo nos mostró el poder transformador de la oración a través de su ejemplo y sus enseñanzas. Cuando los discípulos se encontraban en medio de la tormenta en el mar de Galilea, descripta en Marcos 4:35-41, bastó una palabra de Jesús para que los vientos se calmaran y el mar se aquietara. De la misma manera, cuando tú oras, cuando invitas la presencia de Jesús a tu hogar, su paz se manifiesta de manera inmediata y tangible. Tu gato está experimentando, a su manera, el mismo tipo de transformación que experimentaron los discípulos cuando la presencia de Cristo calmó la tormenta. La diferencia es que en tu caso, la tormenta es la inquietud espiritual que se había apoderado del ambiente debido a la ausencia de oración. Y la calma es esa paz sobrenatural que desciende cuando decides conectarte con Dios. La Biblia nos promete en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Y cuando oras, cuando pronuncias palabras de fe y comunión con Dios, estás liberando su poder transformador en tu ambiente. Tu gato se convierte en un testimonio viviente de esta promesa, mostrándote de manera visible cómo la oración realmente funciona y cómo Dios responde fielmente a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Pero hay algo aún más hermoso en esta experiencia: la rapidez con la que tu gato se duerme después de tu oración no es solo una respuesta a la paz que Dios ha derramado sobre tu hogar, sino también una lección sobre la confianza y la fe. Los animales no tienen las complicaciones mentales que a menudo nosotros tenemos. Cuando perciben que el ambiente es seguro, se entregan completamente al descanso. No se quedan despiertos, preocupándose por el mañana, no analizan excesivamente la situación, no dudan de la protección que sienten, simplemente confían y descansan. Esta es una lección poderosa para nosotros como creyentes. Jesús nos enseñó en Mateo 6:26 a observar las aves del cielo, que no siembran ni siegan, pero que nuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos preguntó si no somos nosotros de mucho más valor que ellas. De la misma manera, tu gato te está enseñando sobre la importancia de confiar completamente en la protección de Dios una vez que has orado y has puesto tu día en sus manos. Su capacidad para dormirse inmediatamente después de tu oración es un ejemplo de fe práctica que deberíamos imitar. Cuando oramos, cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, deberíamos poder descansar con la misma confianza que muestra tu mascota, sabiendo que aquel que no duerme ni se adormece está cuidando de nosotros durante las horas de la noche. Existe una realidad espiritual profunda que muchas personas no comprenden completamente. Hay individuos que cargan sobre sus vidas un pacto especial con Dios, una marca invisible que los distingue en el reino espiritual. Si eres una de estas personas elegidas, tu gato lo sabe antes que tú mismo lo reconozcas plenamente. No es casualidad que tu mascota muestre este comportamiento tan particular. Está respondiendo a algo mucho más grande que una simple rutina doméstica. La Biblia nos habla en Jeremías 1:5 sobre cómo Dios nos conoció antes de formarnos en el vientre, y para algunos, este conocimiento divino viene acompañado de un pacto especial, un llamado único que debe ser activado diariamente a través de la oración y la comunión con el Altísimo. Tu gato, con esa sensibilidad espiritual que Dios ha puesto en sus criaturas, percibe cuando este pacto aún no ha sido reafirmado en el día, cuando la conexión que debería existir entre tú y tu Creador aún no se ha establecido de manera consciente. Es
como si fuera un guardián espiritual temporal, vigilando hasta que cumplas con tu parte del pacto divino que llevas sobre tu vida. Jesús Cristo mismo nos habló sobre cómo Él tenía un pacto especial con el Padre, y en Juan 17:4 declaró: «Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese». De la misma manera, si cargas un pacto especial, hay una obra específica que Dios te ha encomendado y tu gato percibe cuando aún no has conectado con esa realidad a través de la oración. La vigilancia que ejerce tu gato no es común ni ordinaria. Es una respuesta a la presencia de algo extraordinario en tu vida espiritual. Cuando una persona lleva un pacto divino, su ambiente espiritual es diferente, más sensible, más conectado con las realidades del reino de Dios. Tu mascota actúa como un sensor espiritual que detecta cuando este pacto aún no ha sido activado conscientemente en el día. La fe nos enseña que los pactos con Dios no son automáticos. Requieren de nuestra participación activa, de nuestro reconocimiento consciente y de nuestra disposición a caminar en la voluntad divina. Cuando el día transcurre sin que hayas tomado tiempo para conectarte con Dios, para reconocer el pacto que llevas y para alinearte con su propósito para tu vida, tu gato lo percibe como una inquietud espiritual que no le permite descansar. Es fascinante cómo Dios usa incluso a los animales para recordarnos nuestras responsabilidades espirituales más profundas. La Biblia nos cuenta en Números 22 la historia de Balaam y su asna, donde el animal pudo ver al ángel del Señor antes que su dueño, demostrando que Dios puede usar a cualquier criatura para comunicar verdades espirituales importantes. Tu gato está cumpliendo una función similar. Te está recordando, a través de su comportamiento, que hay algo sagrado en tu vida que necesita atención diaria, algo que va más allá de las rutinas ordinarias y que requiere de tu participación consciente en el reino espiritual. El concepto de ser elegido no es algo que debemos tomar a la ligera o con orgullo humano. Ser elegido por Dios significa llevar una responsabilidad especial, un llamado que requiere de constante conexión con el Creador para poder cumplirse efectivamente. Tu gato, sin entender las complejidades teológicas de lo que significa ser elegido, responde instintivamente a la presencia de este llamado especial en tu vida. Cuando permaneces sin orar, cuando no activas conscientemente tu conexión con Dios, es como si hubiera una tensión espiritual en el ambiente, una sensación de que algo importante está pendiente de resolverse. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero esta elección viene con la responsabilidad de vivir de manera que honre el pacto que Dios ha establecido con nosotros. Tu gato percibe cuando esta responsabilidad aún no ha sido reconocida en el día, cuando el pacto que cargas aún no ha sido reafirmado a través de la oración y la comunión con Dios. Su vigilancia no es caprichosa. Es una respuesta a una realidad espiritual muy real que requiere de tu atención y participación activa. Es como si Dios hubiera puesto en tu hogar un recordatorio viviente de que hay algo sagrado en tu vida que no puede ser ignorado o pospuesto indefinidamente. Jesús Cristo, quien llevó el pacto más importante de la historia humana, nos mostró la importancia de mantener una conexión constante con el Padre. En los Evangelios vemos cómo, a pesar de tener multitudes esperándolo y necesidades urgentes que atender, Él siempre encontraba tiempo para retirarse y orar. En Lucas 5:16 leemos que «Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Esto no era opcional para Jesús. Era esencial para mantener activo su pacto con el Padre y para cumplir con la misión que le había sido encomendada.
Si tú cargas un pacto especial con Dios, la misma necesidad se aplica a tu vida. Tu gato, en su simplicidad, está reflejando esta necesidad espiritual fundamental. Su inquietud cuando no oras es una manifestación de cómo el mundo espiritual responde cuando un elegido no está cumpliendo con su parte del pacto divino. No es que Dios te vaya a castigar por no orar, sino que hay fuerzas espirituales en movimiento que requieren de tu participación consciente para funcionar apropiadamente. Tu mascota se convierte en un barómetro espiritual que te indica cuándo necesitas reconectar con tu llamado divino, cuándo necesitas reafirmar el pacto que llevas y cuándo necesitas alinearte nuevamente con el propósito de Dios para tu vida. Es un regalo divino tener este tipo de recordatorio en tu hogar, una bendición que muchas personas no reconocen, pero que puede ser instrumental en mantener tu vida espiritual en el camino correcto. La belleza de esta experiencia radica en cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa las cosas más simples para recordarnos las verdades más profundas. Tu gato no entiende que eres elegido, no comprende la magnitud del pacto que cargas, no tiene conocimiento teológico sobre el llamado divino, pero tiene algo que a veces nosotros perdemos, una sensibilidad pura hacia las realidades espirituales. Su vigilancia es honesta, sin agenda personal, sin complicaciones humanas. Simplemente responde a lo que percibe en el mundo espiritual. Y lo que percibe es que hay algo especial en tu vida que requiere atención diaria. Esta honestidad espiritual debería inspirarnos a ser más conscientes de nuestro propio llamado y más fieles en mantener activa nuestra conexión con Dios. La fe nos enseña que ser elegido es tanto un privilegio como una responsabilidad. Y tu gato te está ayudando a recordar esta verdad fundamental a través de su comportamiento. Cuando finalmente oras, cuando activas conscientemente tu pacto con Dios, cuando te alineas con su propósito para tu vida, tu mascota puede finalmente descansar porque percibe que el orden espiritual ha sido restaurado, que el elegido ha cumplido con su responsabilidad diaria de conectarse con su Creador y reafirmar el pacto sagrado que lleva sobre su vida. A lo largo de los años, han surgido testimonios extraordinarios de personas que han experimentado exactamente lo mismo que tú podrías estar viviendo con tu gato. Estos no son casos aislados ni coincidencias, son manifestaciones de una realidad espiritual que se repite en diferentes hogares, donde hay personas con una conexión especial con Dios. María, una hermana en la fe de Colombia, compartió cómo su gata Esperanza literalmente se negaba a dormir hasta que ella terminara su tiempo devocional nocturno. Durante años, pensó que era simplemente un comportamiento caprichoso, hasta que una noche decidió saltarse su tiempo de oración por cansancio. La gata permaneció despierta toda la noche, caminando inquieta por la casa, maullando suavemente como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando María comprendió que su mascota estaba respondiendo a algo mucho más profundo que una rutina. Estaba percibiendo la ausencia de esa cobertura espiritual que solo viene cuando invitamos conscientemente a Dios a cerrar nuestro día. La Biblia nos enseña en Salmos 127:2 que por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y la gata de María parecía entender esta verdad de manera instintiva. Jesús Cristo mismo nos mostró la importancia de cerrar cada día en comunión con el Padre, y estos testimonios nos confirman que esta práctica tiene efectos reales y tangibles en nuestro ambiente espiritual, efectos que hasta nuestras mascotas pueden percibir y a los cuales responden de manera natural. En Brasil, Carlos relató una experiencia similar con su gato Benjamín.
un animal que había rescatado de la calle y que desde el primer día mostró un comportamiento peculiar. Cada noche, sin excepción, el gato se sentaba frente a Carlos y lo observaba fijamente hasta que él tomara su Biblia y comenzara su devocional nocturno. Solo entonces Benjamín se dirigía a su lugar favorito y se dormía profundamente. Carlos, siendo un hombre de fe, inicialmente pensó que era una coincidencia, pero después de meses de observar el mismo patrón, comprendió que estaba presenciando algo sobrenatural. Una noche, por curiosidad, decidió acostarse sin hacer su devocional, y el gato permaneció despierto y inquieto hasta las primeras horas de la madrugada. Fue entonces cuando Carlos entendió que su mascota estaba actuando como un recordatorio divino, como un instrumento que Dios usaba para mantenerlo fiel a su compromiso de cerrar cada día en su presencia. La fe nos enseña que Dios puede usar cualquier medio para comunicarse con sus hijos. Y en este caso, estaba usando a un gato rescatado para recordarle a Carlos la importancia de mantener su vida devocional. Este testimonio nos muestra cómo Dios, en su infinita creatividad, puede usar incluso a los animales más humildes para enseñarnos lecciones espirituales profundas y para mantenernos en el camino correcto de la comunión diaria con Él. Desde México, Ana compartió el testimonio de su gato Milagros, un nombre que resultó ser profético debido a los eventos que siguieron. Ana había estado pasando por un periodo difícil en su vida, lleno de estrés laboral y problemas familiares, y había comenzado a descuidar su tiempo de oración nocturna. Fue entonces cuando notó que Milagros había desarrollado un comportamiento extraño. Se acercaba a ella cada noche y comenzaba a maullar suavemente, como si estuviera tratando de decirle algo importante. Al principio Ana pensó que el gato tenía hambre o necesitaba algo físico, pero después de atender todas sus necesidades básicas, el comportamiento continuaba. Una noche, mientras Milagros maullaba persistentemente, Ana sintió una voz suave en su corazón que le decía: «Él está esperando que ores». Decidió tomar su Biblia y comenzar su devocional, y para su asombro, el gato inmediatamente se calmó y se durmió. Desde esa noche, Ana nunca más descuidó su tiempo de oración, y Milagros se convirtió en su compañero devocional silencioso, recordándole cada noche la importancia de cerrar el día en la presencia de Dios. Jesús nos prometió en Mateo 7:7 que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el testimonio de Ana nos muestra cómo Dios responde a nuestras necesidades espirituales de maneras que a menudo no esperamos, usando incluso a nuestras mascotas para guiarnos de vuelta a su presencia cuando nos hemos alejado. En España, el hermano Miguel compartió una experiencia que cambió completamente su perspectiva sobre la sensibilidad espiritual de los animales. Su gato Ángel, un felino que había llegado a su vida de manera inesperada, mostraba un comportamiento que inicialmente lo desconcertó. Cada noche, sin falta, el gato se posicionaba en la entrada de su habitación y permanecía allí, completamente inmóvil, hasta que Miguel terminara su tiempo de lectura bíblica y oración. Solo entonces, Ángel se movía hacia su cama y se dormía instantáneamente. Miguel, siendo un estudiante de teología, decidió investigar este fenómeno desde una perspectiva bíblica y descubrió múltiples referencias sobre cómo Dios usa a sus criaturas para comunicar verdades espirituales. Recordó la historia de Balaam y su asna en Números 22, donde el animal pudo ver al ángel del Señor antes que su dueño, y comenzó a entender que su gato podría estar percibiendo realidades espirituales que él mismo no discernía completamente. La experiencia transformó su comprensión sobre la oración nocturna
llevándolo a ver este tiempo no solo como una disciplina personal, sino como un acto que tiene efectos reales y tangibles en el mundo espiritual que nos rodea. La Biblia nos enseña en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y el comportamiento de Ángel parecía ser una manifestación de cómo toda la creación responde cuando los hijos de Dios cumplen con su llamado a la comunión diaria con su Creador. Estos testimonios, que llegan desde diferentes países y culturas, nos revelan un patrón consistente que no puede ser explicado simplemente como coincidencia o entrenamiento animal. Hay algo más profundo sucediendo aquí, algo que nos conecta con verdades bíblicas fundamentales sobre la naturaleza de la oración, la sensibilidad espiritual de la creación de Dios y la importancia de mantener una comunión diaria con nuestro Creador. La fe nos enseña que cuando oramos no estamos simplemente hablando al aire. Estamos activando fuerzas espirituales reales que transforman nuestro ambiente de maneras que a menudo no podemos ver, pero que otras criaturas pueden percibir. Estos gatos no han sido entrenados para comportarse de esta manera. Están respondiendo instintivamente a cambios en el ambiente espiritual de sus hogares. Jesús nos enseñó que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Mateo 10:30, mostrándonos que Dios se preocupa por los detalles más pequeños de nuestras vidas. Si Él se preocupa por detalles tan mínimos, ¿cuánto más se preocupará por nuestra vida de oración y por usar todos los medios disponibles, incluyendo a nuestras mascotas, para mantenernos conectados con Él? Estos testimonios son recordatorios poderosos de que vivimos en un mundo donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan constantemente y donde Dios, en su infinita sabiduría y amor, usa incluso a los animales más pequeños para guiarnos hacia una relación más profunda con Él. Cuando observamos el comportamiento de nuestro gato, esperando pacientemente hasta que oremos, es crucial entender que no estamos presenciando simplemente el resultado de una rutina aprendida o un hábito condicionado. Lo que está sucediendo trasciende completamente el ámbito de lo natural y se adentra en el territorio del discernimiento espiritual puro. Tu gato no ha sido entrenado para comportarse de esta manera. No ha aprendido a través de repetición que debe esperar hasta que ores para poder dormir. Lo que está experimentando es algo mucho más profundo y misterioso, una capacidad natural para discernir realidades espirituales que nosotros, con toda nuestra educación y sofisticación, a menudo no logramos percibir. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Irónicamente, tu gato, siendo una criatura natural en términos humanos, parece tener acceso a este tipo de discernimiento espiritual de una manera que muchas veces nosotros hemos perdido. Jesús mismo nos habló sobre la importancia de tener ojos para ver y oídos para oír las realidades del reino de Dios. Y tu mascota parece poseer naturalmente esta capacidad de percibir cuando el ambiente espiritual de tu hogar está completo o incompleto. No es que el animal entienda teología o que tenga conocimiento intelectual sobre la oración. Simplemente tiene una sensibilidad innata hacia las realidades invisibles que Dios ha puesto en toda su creación. El discernimiento que muestra tu gato es puro y sin contaminar por las complicaciones que a menudo nosotros añadimos a nuestra vida espiritual. Cuando percibe que algo falta en el ambiente espiritual, su respuesta es inmediata y honesta. No puede descansar hasta que esa ausencia sea corregida.
No racionaliza, no busca excusas, no se convence a sí mismo de que todo está bien cuando no lo está. Simplemente responde a lo que percibe en el mundo invisible con una honestidad que deberíamos admirar e imitar. La fe nos enseña que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y en muchos casos es más real porque es eterno, mientras que lo físico es temporal. Tu gato está respondiendo a esta realidad eterna, a esas fuerzas espirituales que operan constantemente a nuestro alrededor, pero que a menudo ignoramos o pasamos por alto. Cuando no has orado, cuando no has invitado conscientemente la presencia de Dios a tu hogar, hay una ausencia espiritual real que tu mascota puede detectar. No es imaginación, es discernimiento. La Biblia nos cuenta en Segundo Reyes 6:17 cómo Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos para ver el ejército celestial que los rodeaba, demostrando que hay realidades espirituales constantemente presentes que normalmente no percibimos. Tu gato parece tener de manera natural este tipo de visión espiritual que le permite discernir cuando la protección y cobertura celestial está presente o ausente en tu hogar. Jesús Cristo, durante su ministerio terrenal, demostró constantemente este tipo de discernimiento espiritual. Podía percibir los pensamientos de las personas, conocía sus necesidades antes de que se las expresaran y podía discernir la presencia de fuerzas espirituales tanto buenas como malas. En Marcos 2:8, cuando los escribas murmuraban en sus corazones, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Este tipo de discernimiento espiritual no era exclusivo de Jesús por ser divino. Él nos enseñó que nosotros también podemos desarrollar esta sensibilidad espiritual a través de la oración, la comunión con Dios y la práctica de su presencia. Tu gato, en su simplicidad, nos está mostrando cómo debería funcionar este discernimiento en nuestras vidas. Cuando algo está fuera de lugar espiritualmente, cuando falta la cobertura divina, cuando no hemos cumplido con nuestra responsabilidad de invitar a Dios a nuestro espacio, deberíamos poder percibirlo inmediatamente, tal como lo hace tu mascota. El hecho de que un animal pueda discernir estas realidades espirituales, mientras que nosotros a menudo las pasamos por alto, debería hacernos reflexionar sobre qué tanto hemos perdido de nuestra sensibilidad espiritual natural y cuánto necesitamos recuperar esa conexión íntima con el mundo invisible que nos rodea. La capacidad de discernimiento que muestra tu gato también nos enseña sobre la naturaleza de la oración y su efecto real en el mundo espiritual. Cuando oras, no estás simplemente cumpliendo con un ritual religioso. Estás activando fuerzas espirituales reales que transforman tu ambiente de manera tangible. Tu gato puede percibir esta transformación porque no tiene las barreras mentales y emocionales que a menudo nosotros construimos alrededor de las realidades espirituales. Para él, el mundo espiritual es tan real y presente como el mundo físico y responde a ambos con la misma naturalidad. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu hogar a través de tu oración, tu mascota lo percibe inmediatamente y responde con tranquilidad y descanso. Cuando esta presencia está ausente, responde con inquietud y vigilancia. Esta es una lección poderosa para nosotros sobre cómo deberíamos vivir, con una sensibilidad constante hacia la presencia o ausencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro ambiente. La Biblia nos promete en Santiago 4:8 que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y tu gato es un testimonio viviente de esta promesa, mostrándote de manera visible cuando Dios está cerca y cuando necesitas acercarte más a Él a través de la oración y la comunión.
Este discernimiento invisible que muestra tu gato también nos revela algo importante sobre la naturaleza de la fe y cómo deberíamos relacionarnos con las realidades espirituales. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu mascota está viviendo constantemente en esta realidad de fe, respondiendo a cosas que no puede ver físicamente, pero que puede percibir espiritualmente. No necesita pruebas científicas para saber que algo ha cambiado en el ambiente espiritual cuando oras. Simplemente lo percibe y responde en consecuencia. Esta es la clase de fe, simple y pura, que Jesús nos enseñó cuando dijo en Mateo 18:3 que debemos volvernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Tu gato tiene esa simplicidad de fe que no complica las cosas, que no busca explicaciones racionales para las realidades espirituales, sino que simplemente las acepta y responde apropiadamente. Su discernimiento nos desafía a recuperar esa simplicidad en nuestra propia vida espiritual, a confiar más en lo que percibimos espiritualmente que en lo que podemos explicar intelectualmente, y a responder a la presencia o ausencia de Dios con la misma honestidad e inmediatez que muestra nuestra mascota. Es un recordatorio hermoso de que las verdades más profundas del reino de Dios a menudo se revelan a través de las cosas más simples, y que la sabiduría divina puede manifestarse incluso a través del comportamiento de un gato, que simplemente sabe cuándo es tiempo de descansar y cuándo es tiempo de esperar. En la infinita sabiduría y creatividad de Dios, Él utiliza los medios más inesperados para comunicarse con sus hijos y recordarles verdades espirituales fundamentales. La inquietud de tu gato no es simplemente un comportamiento animal caprichoso, es un instrumento divino, una alarma espiritual que Dios ha colocado en tu hogar para asegurarse de que no termines el día sin haber hablado con Él. Es fascinante cómo el Creador del universo, quien tiene a su disposición ángeles, visiones, sueños y 1000 maneras sobrenaturales de comunicarse, elige usar a una pequeña criatura doméstica para recordarte algo tan importante como tu tiempo de comunión diaria. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a los animales para comunicar sus mensajes. Desde la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, Números 21:9, hasta los cuervos que alimentaron a Elías, Primera Reyes 17:6, pasando por el gran pez que tragó a Jonás, Jonás 1:17. En cada caso, Dios demostró que su capacidad para comunicarse trasciende los límites de lo que consideramos normal o convencional. Tu gato se ha convertido en uno de estos instrumentos divinos, actuando como un recordatorio viviente de que el cielo aún espera escuchar tu voz en oración. Jesús Cristo mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración persistente y nos aseguró que nuestro Padre Celestial está siempre dispuesto a escucharnos, pero a veces, en el ajetreo de la vida diaria, olvidamos esta verdad fundamental. Tu mascota, con su inquietud nocturna, se convierte en la voz silenciosa de Dios susurrándote: Hijo mío, aún no hemos hablado hoy. La sensibilidad espiritual que Dios ha puesto en tu gato para percibir cuando aún no has orado es un regalo divino que deberías valorar profundamente. No todos tienen la bendición de contar con este tipo de recordatorio tangible en sus hogares. Muchas personas luchan por mantener una vida de oración consistente, se olvidan de orar, posponen su tiempo con Dios o simplemente se acuestan sin haber cerrado el día en su presencia. Pero tú tienes algo especial, un recordatorio viviente que no te permitirá ignorar esta responsabilidad espiritual fundamental. La fe nos enseña que Dios conoce nuestras debilidades y nuestras tendencias humanas a olvidar lo que es verdaderamente importante.
En su misericordia, Él provee los medios necesarios para mantenernos en el camino correcto, y en tu caso ha elegido usar a tu gato como ese medio. Cuando observas la inquietud de tu mascota, cuando ves cómo camina de un lado a otro o cómo te mira fijamente, no deberías verlo como una molestia o una interrupción, sino como una invitación amorosa del Padre Celestial a venir a su presencia. Es como si Dios te estuviera diciendo a través de tu gato: te estoy esperando, hijo. Tenemos cosas de las cuales hablar. Hay bendiciones que quiero derramar sobre tu vida. Hay protección que quiero activar sobre tu hogar. Hay paz que quiero darte para tu descanso, pero necesito que vengas a mí primero. La Biblia nos promete, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para recibir esta promesa, primero debemos clamar, primero debemos orar. Jesús Cristo, durante su ministerio terrenal, nos mostró la importancia de mantener una comunicación constante con el Padre, especialmente al final de cada día. Los evangelios nos relatan cómo, después de jornadas intensas de ministerio, Él se retiraba a lugares solitarios para orar y reconectarse con Dios. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideraba esencial mantener este tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos esta conexión diaria? Tu gato, sin saberlo, está reflejando la misma urgencia que Jesús sentía por mantener abierta la línea de comunicación con el cielo. La inquietud que muestra cuando no has orado es similar a la urgencia que debería sentir tu propio espíritu. Cuando has pasado demasiado tiempo sin hablar con Dios, es un recordatorio de que la oración no es opcional en la vida del creyente. Es esencial, es vital, es la respiración del alma. Cuando no oramos, es como si estuviéramos conteniendo la respiración espiritualmente, y tu gato percibe esta falta de oxígeno espiritual en el ambiente de tu hogar. Ahora que conoces la verdad sobre por qué tu gato no duerme hasta que ores, nunca más podrás ignorar este comportamiento extraordinario. Tu mascota no es solo un animal doméstico. Es un recordatorio viviente del pacto sagrado que Dios ha puesto sobre tu vida. Dime en los comentarios, ¿tu gato también muestra este comportamiento? ¿Has notado cómo cambia su actitud después de que oras? Comparte tu testimonio, porque otros necesitan saber que no están solos en esta experiencia espiritual única. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a entender algo nuevo sobre tu vida de fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos revelaciones bíblicas que pueden transformar tu relación con Dios y ayudarte a entender los misterios del mundo espiritual. En la pantalla aparecerá nuestro próximo video recomendado sobre las 7 señales de que Dios te está preparando para algo grande. No te lo pierdas, porque podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Recuerda, si tu gato no duerme hasta que ores, es porque tu oración tiene peso real en el mundo invisible. Dios te ha elegido para algo especial, y hasta tu mascota lo reconoce. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.